Hola, buenas tardes. Antes de conectar con México, con nuestro compañero José Ricardo Rangel, vemos en el análisis de Enrique Martínez. La Cruz Roja es la institución humanitaria por excelencia. Tiene presencia en la mayoría de los países del mundo y cuenta con una eficiente estructura internacional que no han podido contener las fronteras. A la Cruz Roja le debo mucho. Mi madre fue durante casi una década presidenta del Comité de Damas de esta institución en Saltillo, periodo que coincidió con la mayor parte de mi niñez. No asumió esa función de mero membrete, sino que la desempeñó con gran dedicación, pasión y esmero. En los pasillos de sus instalaciones pasé una parte importante de mi infancia, tardes después de la escuela, días de asueto y fines de semana. Ahí aprendí muchas cosas, desde la escrupulosa contabilidad en los aciagos meses de la colecta, hasta el servicio desinteresado y los valores humanitarios promovidos por la institución. La convivencia en una sala de urgencias siempre llena de pacientes y una sala de espera repleta de impacientes familiares me ayudó a crecer consciente de una realidad regularmente desapercibida para la niñez. El enorme compromiso demostrado por los socorristas voluntarios me enseñó desde pequeño que hay cosas más importantes que un sueldo por los cuales luchar y trabajar en la vida. La Cruz Roja cambia vidas, cuando menos la mía y la de muchas personas que conozco. Agradezco a mi madre por compartirme esa maravillosa experiencia a mi tierna edad y a la Cruz Roja por sus enseñanzas y ser forjadora de héroes anónimos. Sumémonos a esta causa, participemos, aportemos, la colecta anual está en marcha. Por modesta que sea tu contribución, cuenta y cuenta mucho. No la dejemos sola. La Cruz Roja necesita de todos nosotros. Apoyemos porque nunca sabemos cuándo nosotros necesitaremos de ella. Te saluda tu amigo Enrique Martínez. Que tengas un excelente día. Bueno, pues ahora sí vamos con México, conectamos con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel, amigos allá en España. Bueno, pues aquí los datos muy movidos, la verdad. Principalmente tenemos los datos enfocados en el tipo de cambio. Recordamos que el tipo de cambio pues ha tenido mucha apreciación. Aquí la verdad es que algunos, sobre todo a nivel político, están diciendo que por las políticas públicas se ha estado apreciando el tipo de cambio. Sin embargo, pues bueno, eso no ha sido así. Recordemos que esto es una ola precisamente de a todas las depreciación precisamente del dólar, ¿no? Que está sufriendo y bueno, que beneficia a algunas monedas como lo es la mexicana. Y bueno, la verdad es que el dato el día de hoy que vamos a tener como relevante es que estas remesas extranjeras, que recordemos que es dinero que viene principalmente de Estados Unidos, cayó 0.53% frente al mes de enero. Los ingresos de dólares por concepto de remesas, fueron cerca de 7,880 millones de dólares, que fueron superiores al 41% del bimestre del 2021. Va a ser interesante aquí ver precisamente con un tipo de cambio apreciado que está cotizando el día de hoy en 19.83 pesos por cada dólar. Bueno, pues cómo se van a ver erosionados precisamente estos ingresos que son relevantes precisamente para el Producto Interno Bruto del país aquí en México. Y bueno, por otro lado, nos vamos al índice de precios y cotizaciones. Manuel, amigos, estamos en terrenos positivos. Recordemos que el día de ayer estuvimos en ligeros terrenos negativos, pero sin embargo seguimos alcanzando en el índice nuevos máximos históricos. Cerramos con máximos históricos el día de ayer y seguimos con esta tónica. Estamos en las 56,663 unidades, lo que corresponde a un 0.4
0.22% a la alza. ¿Y qué es lo que está dando este dato? Principalmente, bueno, ya habíamos platicado fuera del índice de precios y cotizaciones de empresas como lo fue, o lo es más bien, Crédito Real. Crédito Real está ahorita cotizando en 2 pesos, llegó la semana pasada a cotizar centavos por acción. El día de hoy está cotizando 2 pesos, lo que corresponde más o menos un 14.94%. Bueno, recordemos que esta empresa ha llevado a cabo su reestructura y bueno, las principales alzas que estamos viendo dentro del índice de precios y cotizaciones es OMA, que ha reestructurado, precisamente ha sacado crédito para reestructurar, para revivir la deuda y aplicarla en inversión. Está cotizando en 2.44 a la alza. Orbia, esta empresa pues de la parte de la construcción y sobre todo más ligada a las inversiones en agua, sustentabilidad, cultivos, está cotizando con 1.85 a la alza, y América Móvil con 1.80 a la alza, la parte principalmente de medios. Y bueno, pues vámonos con nuestro querido invitado, por favor. Manuel, si nos hace los honores. Gerardo Herrera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le quería preguntar, ¿cuál es la participación de la Junta de Gobierno del Banco de México con respecto a la tasa de referencia? Manuel, muy buenos días. Buenos días desde México, buenas tardes en España. Pues Manuel, qué buena pregunta, porque justamente la semana pasada hubo una decisión de tasas en México, como veremos en un momento a cuadro. Una decisión importante, se incrementó 50 puntos base la tasa de referencia. La Junta de Gobierno del Banco de México está constituido por 5 personas, 3 de ellas mujeres. De hecho, México estrenó en enero por primera vez una mujer gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez. Y en principio ellos son los que toman esta decisión. En esta ocasión hubo un episodio que pues llamó mucho la atención. La decisión se anuncia el 24 de marzo, hacia la 1 de la tarde, y unas horas antes, en una conferencia de prensa que le llamamos mañanera, porque son todos los días al principio del día, el presidente de México, Manuel López Obrador, adelantó que el Banco de México subiría la tasa de interés 50 puntos base. Esto levantó muchas cejas, por decirlo menos, en algunos círculos realmente levantó alarma, porque recordemos que México, como en prácticamente todo país con una economía formal y organizada, el Banco Central tiene autonomía. Las decisiones del Banco Central son independientes del gobierno en turno o del poder ejecutivo en turno, y aunque se le comunica en anticipación por cortesía al gobierno la decisión del Banco Central, quien tiene que dar a conocer la decisión del Banco Central, pues es el Banco Central, no el gobierno federal o no el presidente, porque podría crear la impresión de que el gobierno del Banco de México, el gobierno del Banco Central, pues estaría sujeto a notificación al presidente o al primer ministro, si fuese el caso. Entonces, se llegó a cuestionar si esto no señalaba un infringir la autonomía, ¿sí?, que todo Banco Central tiene, y en el caso de México la tiene como en el resto del mundo por constitución. Como quiera que sea, el presidente adelantó el anuncio, se da el anuncio hacia la 1 de la tarde. Podemos ver en la gráfica pues el comportamiento de las tasas objetivo del Banco de México, que pues todavía en agosto del 2021 estaba en 4.50, y durante la pandemia el Banco Central mexicano, como todos los bancos centrales del mundo, bajó la tasa de interés hasta 4. En estos momentos, con esta última subida de 50 puntos bases, la segunda subida de 50 puntos base, nos colocamos en 6.50. En contexto histórico, México traía una tasa de 8.25 en mayo del 2019. Todavía estamos por debajo de esos niveles, pero aquí lo que llama la atención es lo acelerado del alza, y en ese sentido México se une a la Reserva Federal Norteamericana, al Banco Central de Inglaterra, en una política de alza de tasas. Recordemos que el Banco Central Europeo hasta el momento no ha subido tasas, aunque Christine Lagarde en febrero, ante los datos de inflación en Europa, no descartó alza de tasas en 2022. En el caso de México, la inflación objetivo del Banco Central es 3%, de la cual estamos muy lejos, definitivamente. Este 6.50, pues era algo que se esperaba, definitivamente, porque México cerró 2021 con una tasa de inflación de 7.36, altísima, siendo que la tasa objetiva de nuestro Banco Central es 3. Entonces, este 6.50 pues manifiesta claramente
el compromiso del Banco Central por contener la inflación. Ahora, a tu pregunta, Manuel, yo te diría, tuve oportunidad de conversar con algunos de los subgobernadores del Banco Central el día que esto pasó, porque justamente pasa en medio de la Convención Nacional Bancaria, donde todos los directores de los bancos en México se reúnen y hay una reunión con el presidente y con el secretario de Hacienda. De hecho, debo decir en justicia que ese día en la tarde el presidente públicamente ante los banqueros pidió una disculpa por haber dado a conocer por anticipación el alza de tasas y le pidió una disculpa específicamente a la gobernadora, a Victoria Rodríguez, porque efectivamente Victoria Rodríguez acaba de entrar en enero y esto de que el presidente se adelantara pues dejó medio como que dejó en una situación incómoda a la gobernadora de México por esa cuestión de que acaba de entrar a tomar su puesto y ya a los 2 meses el presidente se le está adelantando, ¿sí? Entonces ciertamente la decisión creó mucha controversia, pero indiscutiblemente el presidente pidió una disculpa por ello. Ahora, ¿qué más hubo detrás de eso? Pues es especulación. Oye, Gerardo, precisamente te quería comentar, te quería más bien preguntar, tenemos un tipo de cambio ahorita que se está apreciando muchísimo, ya hemos platicado precisamente pues del nivel de las remesas, ¿cómo podría afectar precisamente para este dato de crecimiento dentro del PIB? Ok, las remesas son una parte importante, cada vez más importante, porque han ido en aumento. Para que nuestros amigos en España tengan un contexto, en los últimos 5 años el promedio de remesas que el país recibía era entre 30,000 y 35,000 millones de dólares al año. México cerró el año pasado con más de 45,000 millones. Las remesas son indiscutiblemente un ingreso importante para estratos más bajos de ingreso, para población con mayores necesidades, porque las familias que reciben las remesas suelen ser familias que justamente tienen familias trabajando en Estados Unidos porque son las de menores ingresos. Entonces, sí es un buen complemento macroeconómico, ¿por qué? Porque mientras que mucha de la economía mexicana se beneficia por el comercio internacional, dada la integración con Estados Unidos y Canadá a través de la industria, de servicios, mucho de la economía mexicana se beneficia del turismo internacional que se ha resultado. Los estratos más bajos de la sociedad están un poco como que fuera de estos beneficios, ¿sí? Y desde ese punto de vista las remesas son un importante compensador, una balanza. Debo decir que por otra parte, lo ideal sería que no hubiera necesidad de remesas. Sí, que México pudiera generar empleos incluso para esos estratos más bajos, pero obviamente ese es uno de los retos y una de las tareas de la economía mexicana. Entonces, en suma, las remesas ayudan, eso es indiscutible, y justamente, ya que mencionas el tipo de cambio, esa creciente cantidad de dólares, miles de millones de dólares que entran al país, es una de las cosas que han ayudado a que el tipo de cambio mexicano haya solventado estos 2 años de crisis muy bien. Prácticamente el tipo de cambio mexicano ha tenido volatilidades, como todas las monedas del mundo, pero prácticamente estamos en los niveles con los que entramos en la pandemia, ¿sí? Alrededor de 20 pesos por dólar, así entramos más o menos en la pandemia, llegamos a estar en 23, ¿sí? Durante la pandemia, pero en los últimos días, justamente después de la decisión del Banco de México, el tipo de cambio recobró niveles de 20, porque ese aumento de tasas se manifiesta, para nuestro amigo en España, que sepan, se manifiesta en qué, se convierte en qué, en un diferencial de tasas con respecto a la tasa de la Reserva Federal que atrae inversiones hacia México. Mientras que la Reserva Federal todavía está pues, por niveles de menos de 1%, México al ofrecer 6.50, cuando hace un mes estaba en 6, cuando hace 2 meses estaba en 5.50, pues eso obviamente hace que muchos inversionistas decidan cubrirse invirtiendo en México aprovechando esas tasas. Y en breve, en un minutito, Gerardo, pues cómo lo absorbió todos los banqueros hace 8 días precisamente en la bancaria, este incremento de tasas, ¿va a haber mayores créditos? ¿Cómo se va a traducir precisamente para que se genere pues dinamismo económico? Bueno, pues definitivamente yo te diría que había la idea de que aun cuando haya este incremento de tasas, hay que mantener el crédito abierto. Afortunadamente la morosidad de créditos en México no se ha disparado, sí se incrementó un poco durante la pandemia, pero no se ha disparado, y el mensaje de las autoridades, empezando por el presidente y el secretario de Hacienda, fue que la banca apoye el crecimiento particularmente
de las y de los usuarios individuales, tantos pequeños empresarios. De hecho, uno de los temas de la convención fue inclusión financiera. Cómo incluimos en el sistema financiero, cómo bancarizamos a muchos millones de mexicanos que todavía no están realmente dentro del sistema financiero. Entonces, ¿va a haber un efecto de las tasas? Claro que va a haber un efecto de las tasas, pero ese efecto siempre se puede compensar con mejores planes de crédito, con iniciativas de inclusión financiera, etcétera. Entonces, retos para la banca en México, cómo lidias con altas tasas de inflación, con altas tasas de interés, sin que esto se convierta en un freno que te lleva al estancamiento, y evitemos ese espantoso monstruo que queremos todos evitar alrededor del mundo, esta inflación, estancamiento con inflación. Realmente había un sentir, y con esto cierro, que no estamos cerca de una inflación. La economía no está creciendo como quisiéramos, por supuesto, pero tampoco está estancada, sigue moviéndose, aunque no al ritmo que necesitaríamos. Gerardo Herrera, pues muy interesante la próxima semana los datos complementarios al día de hoy para que veamos contigo el día martes. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Gerardo Herrera Villanueva, director de comunicaciones de Rismatic Financial Institute. Gracias por estar aquí en Visión Global por Negocios TV. Muchas gracias, un gran saludo desde México. Buenas tardes en España. Gracias a los dos, muy buenas tardes. Y esta mañana hemos hablado con José María Oquein, que ha hablado, entre otras cosas, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Vemos esa entrevista.